Bueno, vamos a ver el último tema de la materia, que son los elementos del grupo 14, también denominados grupo 4A, llamados familias del carbono o carbonoideos. Este grupo de elementos está encabezado por carbono y además de carbono tenemos silicio, germanio, estaño y plomo. La tendencia general de un carácter no metálico hacia un carácter metálico, característico de la mayor parte de los grupos de la tabla periódica, se acentúa en este grupo o se hace muy evidente en el grupo 14. Dado que el carbono es un no metal, el silicio y el germanio son metaloides y el estaño y el plomo son metales. En esta parte del curso vamos a considerar en primer lugar algunas características del grupo y después vamos a desarrollar con mayor detalle los principales exponentes de esta familia, como son carbono y silicio. En lo que hace a las propiedades de estos elementos, todos ellos poseen la configuración electrónica en su capa externa ns2np2. Las electronegatividades de los elementos por lo general son bajas. De esta manera, la formación de iones más 4 por pérdida de electrones no se observa en ninguno de estos elementos. Las energías de ionización son demasiado elevadas. Sin embargo, el estado de oxidación más 2 se encuentra en la química del germanio, del estaño y del plomo, y es el principal estado de oxidación del plomo. La gran mayoría de los compuestos de los elementos del grupo 14 presentan enlaces covalentes. Bueno, el carbono difiere de los demás elementos del grupo 14 en su pronunciada capacidad de formar enlaces múltiples, tanto con el mismo como con otros no metales, en especial nitrógeno, oxígeno y azufre. Vamos a ver en esta química principalmente los compuestos inorgánicos del carbono, porque los compuestos orgánicos los estamos viendo en química orgánica. Esta química orgánica surge de esa capacidad del carbono de formar innumerables compuestos en los cuales los átomos de carbono se enlazan entre sí en cadenas y anillos extendidos, lo que explica el gran número de compuestos orgánicos que existen y una necesidad de estudiarlos por separado. Bueno, vamos entonces con el carbono. El carbono constituye uno de los elementos más importantes de la naturaleza, puesto que, como ya lo dijimos, todos los compuestos orgánicos que forman la materia viva son vegetales o animales que contienen carbono. Constituye solo el 0,027% de la corteza terrestre, por lo que no es un elemento muy abundante. Aunque parte del carbono se encuentra en la naturaleza en forma elemental, como grafito y diamante, la mayor parte del carbono se encuentra combinado. Más de la mitad está presente en compuestos de carbono, como el carbonato de calcio. El carbono también se encuentra en el carbón, el petróleo y el gas natural.
Como ya lo dijimos, la importancia del elemento carbono se debe principalmente a su presencia en todos los organismos vivos. La vida, como se la conoce, se basa en los compuestos del carbono. Sin embargo, nosotros daremos en esta parte un breve repaso del carbono y de sus compuestos inorgánicos más comunes. Bueno, vamos a ver cuáles son las formas elementales del carbono. El carbono existe en tres formas alotrópicas cristalinas y son el carbono grafito, el carbono diamante y los fulerenos. El grafito es un sólido blando. Aquí se puede observar la estructura del sólido. Es negro, es resbaladizo, tiene un brillo metálico y conduce la electricidad. Consiste en láminas paralelas de átomos de carbono que se mantienen unidas mediante fuerzas de London. Esta es la estructura representativa del grafito. Aquí podemos ver una estructura del diamante. El diamante es un sólido duro, transparente, en el que los átomos de carbono forman una red covalente. El diamante es más denso que el grafito. Si comparamos las densidades, el grafito tiene una densidad de 2,25 gramos por centímetro cúbico, mientras que el diamante tiene una densidad de 3,51 gramos por centímetro cúbico. A presiones y temperaturas muy elevadas, aproximadamente 100 atmósferas y 300 grados Celsius, el carbono grafito se transforma en carbono diamante. Cada año se sintetizan alrededor de 30.000 kilogramos de diamantes de grado industrial, principalmente para utilizarlos en herramientas de corte, molienda y pulimentado. La otra forma alotrópica cristalina del carbono son los fullerenos, o también denominados fulerenos. Son formas moleculares del carbono que se descubrieron alrededor de la década de 1980. Los fulerenos consisten en moléculas individuales como carbono 60 y carbono 70. Las moléculas de carbono 60, que es la que se ve aquí, parecen pelotas de fútbol. Diversos grupos de investigación estudian en la actualidad las propiedades químicas de estas sustancias. Muy relacionadas con estas formas moleculares del carbono están los nanotubos de carbono, los cuales consisten en capas sencillas o múltiples de carbono enrolladas en forma cilíndrica. Pero bueno, no las vamos a emplear, no las vamos a presentar en esta oportunidad. Bueno, por otro lado, vamos a hablar de las formas elementales del carbono. El carbono grafito también se encuentra en formas amorfas, microcristalinas o amorfas. Entre ellas tenemos el negro de humo, también conocido como negro de carbón, que se forma cuando los hidrocarburos, como por ejemplo el metano, se calientan en presencia de una cantidad muy limitada de oxígeno. Se obtiene, por ejemplo, en esta reacción, el negro de humo.
¿Para qué se usa este negro de carbón? Se utiliza como pigmento de las tintas negras. También se utilizan grandes cantidades para fabricar neumáticos de automóvil. Bueno, por otro lado tenemos lo que se denomina carbón vegetal. Se forma cuando la madera se calienta demasiado o a altas temperaturas en ausencia de aire. El carbón vegetal tiene una estructura muy abierta, lo que le da una enorme área superficial por unidad de masa. El carbón activado es una forma pulverizada cuya superficie se limpia calentándola con vapor de agua y se utiliza ese carbón activado para absorber moléculas. Es así como se utiliza en filtros para eliminar olores desagradables del aire e impurezas de color y de mal sabor en el agua. Y tenemos también el coque. El coque es una forma impura del carbono que se forma cuando se calienta hulla. La hulla es un tipo de carbón mineral que contiene entre un 80 y un 90% de carbono. Cuando la hulla se calienta a altas temperaturas en ausencia de aire, se forma el coque. El coque se usa como agente reductor en procesos metalúrgicos. Vamos entonces a ver algunos de los compuestos del carbono, como por ejemplo los óxidos del carbono. El carbono tiene dos óxidos principales, el monóxido de carbono y el dióxido de carbono. El monóxido de carbono se forma cuando se quema carbono o algún hidrocarburo en presencia de una cantidad limitada de oxígeno. Aquí tenemos la preparación de monóxido de carbono a partir de la combustión del carbono. Aquí se observa un modelo molecular del monóxido de carbono. La esfera gris o negra corresponde al carbono, la roja al oxígeno. Las propiedades del monóxido de carbono: es un gas incoloro, inodoro e insípido. Es tóxico debido a que puede unirse a la hemoglobina de la sangre y así interferir en el transporte de oxígeno. El envenenamiento con monóxido de carbono a niveles bajos ocasiona dolor de cabeza y somnolencia. El envenenamiento a niveles altos puede ocasionar la muerte. Los motores de los automóviles producen monóxido de carbono, el cual es el principal contaminante del aire. Si miramos la estructura de Lewis del monóxido de carbono, podemos observar que tiene un par solitario sobre el carbono, un par solitario de electrones en el carbono. También podemos observar que es isoelectrónico con la molécula de nitrógeno 2 o dinitrógeno. Por lo que, considerando que el nitrógeno es inerte, poco reactivo, también podríamos pensar o imaginar que el monóxido de carbono también es poco reactivo. Ambas sustancias, por el hecho de, estamos hablando de monóxido de carbono y de nitrógeno, tienen energías de enlace grandes, fíjense que tienen un triple enlace. Sin embargo, debido a la menor carga nuclear del carbono, comparándola con el nitrógeno o con el oxígeno, el par solitario del carbono no se retiene tanto como el par electrónico del nitrógeno o del oxígeno. Como consecuencia, el monóxido de carbono puede funcionar mejor como un donador de pares de electrones. Es decir, es una base de Lewis mejor que el nitrógeno.
El monóxido de carbono forma una gran variedad de compuestos covalentes con los metales de transición, conocidos como carbonilos metálicos. Por ejemplo, el tetracarbonil níquel 0 es un complejo de un metal de transición como es el níquel. El tetracarbonil níquel 0 es un compuesto tóxico volátil que se forma al calentar níquel metálico en presencia de monóxido de carbono. El monóxido de carbono tiene además varios usos comerciales, como arde con facilidad y forma dióxido de carbono, se suele emplear como combustible. También es un agente reductor importante, muy utilizado en operaciones metalúrgicas para reducir óxidos metálicos, como por ejemplo los óxidos de hierro. Bueno, el otro óxido del carbono es el dióxido de carbono, el cual se produce cuando se queman sustancias que contienen carbono en presencia de exceso de oxígeno. Por ejemplo, aquí, bueno, son todas estas reacciones de producción de dióxido de carbono por combustión del carbono, por combustión de un alcohol, el alcohol etílico. También el dióxido de carbono se produce cuando se queman sustancias que contienen carbono, y cuando se queman entonces, por ejemplo, el caso de los carbonatos, carbonato de calcio. Por acción del calor se descompone en óxido de calcio y dióxido de carbono. También se obtienen grandes cantidades de dióxido de carbono como producto secundario de la fermentación del azúcar durante la producción de etanol. En el laboratorio podemos producir dióxido de carbono por la acción de los ácidos sobre los carbonatos. Bueno, el dióxido de carbono es un gas incoloro e inodoro, es un componente menor de la atmósfera terrestre, pero un contribuyente importante al llamado efecto invernadero. Aunque no es tóxico, altas concentraciones de dióxido de carbono aumentan la rapidez de la respiración y puede ocasionar asfixia. Miramos el diagrama de fases del dióxido de carbono. Podemos ver que por compresión el dióxido de carbono se licúa fácilmente. ¿Sí? Por compresión se licúa fácilmente. Sin embargo, cuando se produce el enfriamiento a presión atmosférica del dióxido de carbono gaseoso, o sea, se enfría el CO2 gas a presión atmosférica constante, el dióxido de carbono pasa directamente a la fase sólida, es decir, no se condensa como un líquido. El sólido a presión atmosférica se sublima a menos 78,5 grados Celsius. Esta propiedad de sublimar a presión atmosférica vuelve al dióxido de carbono sólido muy valioso como refrigerante, ya que es un refrigerante que está libre de la forma líquida. El dióxido de carbono sólido se conoce como hielo seco. Aproximadamente la mitad del dióxido de carbono que se consume al año se utiliza en refrigeración. El otro uso principal del dióxido de carbono es en la producción de bebidas carbonatadas. También se utilizan grandes cantidades en la fabricación de sosa
para lavar, para lavandería. La sosa para lavandería, recuerden, es el carbonato de sodio decahidratada. También se utiliza el dióxido de carbono en extintores de incendio y además se utiliza se utiliza el dióxido de carbono a partir del bicarbonato para hornear. Al bicarbonato para hornear se lo llama así debido a que ocurre esta reacción durante la cocción de las masas, de los panes. Al catión hidrógeno proporcionado o proveniente desde el vinagre, la leche agria o la hidrólisis de ciertas ácidas, de ciertas sales, al hidrólisis, o sea, se produce entonces la reacción de estos cationes, hidrógeno con el bicarbonato de sodio, produciendo el dióxido de carbono gaseoso. Las burbujas del dióxido de carbono que se forman quedan atrapadas en la masa y la hacen subir. Bueno, la sosa para lavandería, es decir, este carbonato de sodio decahidratado, también se utiliza para precipitar iones metálicos que interfieren con la acción limpiadora del jabón en aguas duras. Bueno, otros de los compuestos de interés del carbono son el ácido carbónico y los carbonatos. El dióxido de carbono es moderadamente soluble en agua a presión atmosférica. Las disoluciones resultantes son moderadamente ácidas debido a la formación del ácido carbónico. El ácido carbónico es un ácido diprótico débil. Su carácter ácido ocasiona que las bebidas carbonatadas tengan un sabor penetrante y ligeramente ácido. Aunque el ácido carbónico no puede aislarse como un compuesto puro, los carbonatos ácidos, también llamados bicarbonatos o hidrogenocarbonatos, o sea, los bicarbonatos y los carbonatos, pueden obtenerse a partir de la neutralización de disoluciones del ácido carbónico. La neutralización parcial produce bicarbonatos y la neutralización completa produce carbonato. Aquí vamos a comparar la basicidad de los carbonatos y de los bicarbonatos. El anión bicarbonato es un anión anfótero. Puede comportarse como básico, como base durante la hidrólisis. A esta reacción, a este equilibrio de hidrólisis le corresponde una Kb de 2,3 por 10 a la menos 8. También el anión bicarbonato puede desprotonarse actuando como ácido. La constante de ionización del anión bicarbonato es 5,6 por 10 a la menos 11. La conclusión es que el anión bicarbonato es una base más fuerte que, o sea, tiene comportamiento como base más que como ácido. Si comparamos el comportamiento básico del carbonato respecto al bicarbonato, comparando las constantes de basicidad, podemos observar que el anión carbonato es mucho más básico que el bicarbonato. Bueno, los minerales que contienen el ion carbonato son abundantes. Los principales minerales de carbonato son la calcita, que es el carbonato de calcio, la magnesita, que es el carbonato de magnesio, la dolomita, carbonato de calcio y de magnesio, y la siderita, que es el carbonato de hierro. La calcita
Es el principal mineral en la piedra caliza. Grandes depósitos de calcita, están presentes en muchas, o sea, de piedra caliza, muchos grandes depósitos de piedra caliza están presentes en el mundo. También el carbonato de calcio es el principal constituyente del mármol, del yeso, de las perlas, arrecifes de coral y las conchas de animales marinos como almejas y ostras. Aunque el carbonato de calcio es poco soluble en agua, se disuelve con facilidad en disoluciones ácidas, desprendiendo dióxido de carbono. Debido a que el agua contiene dióxido de carbono, el agua conteniendo dióxido de carbono es ligeramente ácida, los carbonatos de calcio se disuelven en estas aguas con cierto tenor ácido mediante la siguiente reacción. Esta reacción ocurre cuando las aguas de la superficie llegan a las subterráneas a través de depósitos de piedra caliza. Esta reacción es la principal vía por la que los cationes calcio más 2 llegan al agua subterránea y producen agua dura. Si el depósito de piedra caliza se encuentra a una profundidad suficiente, la disolución de la piedra caliza produce una caverna. Aquí vemos una imagen de las cavernas, de unas cavernas en Nuevo México, las cavernas de Carlsbad. Bueno, también vimos aquí que una de las reacciones más importantes de los carbonatos de calcio es la descomposición en óxido de calcio y dióxido de carbono a temperaturas elevadas. Bueno, vamos con los carburos. Los compuestos binarios de carbono con metales, metaloides y ciertos no metales se conocen como carburos. Existen tres tipos de carburos: carburos iónicos, intersticiales y covalentes. Los metales más activos, ¿sí?, como calcio, por ejemplo, forman carburos iónicos. Los carburos iónicos más comunes contienen el ion acetiluro. Fíjense que este ion es también isoelectrónico con el nitrógeno. La estructura de Lewis muestra que el anión acetiluro tiene un triple enlace carbono-carbono. El carburo iónico más importante es el carburo de calcio, el cual se produce mediante la reducción del óxido de calcio con carbono y temperaturas elevadas. El ion carburo es una base muy fuerte que reacciona con agua para formar acetileno mediante esta reacción. Por lo tanto, el carburo de calcio es una fuente muy importante, muy conveniente para la obtención de acetileno, el cual se utiliza en soldadura. Los carburos intersticiales son formados por muchos metales de transición. Los átomos de carbono ocupan espacios abiertos, es decir, intersticios, entre los átomos metálicos, de manera análoga a como lo hacían los hidruros intersticiales. Por ejemplo, el carburo de tungsteno es muy duro y muy resistente al calor, por lo que es utilizado para fabricar herramientas de corte.
En cuanto a los carburos covalentes, están formados por boro y silicio. El carburo de silicio, conocido como carborundum, se usa como abrasivo y en herramientas de corte. Casi tan duro como el diamante, el carburo de silicio tiene una estructura parecida a la del dióxido de silicio, con átomos de silicio y carbono alternados. Bueno, otros compuestos inorgánicos del carbono son, por ejemplo, el cianuro de hidrógeno, que es un gas extremadamente tóxico que tiene un olor a almendras amargas. Se produce el cianuro de hidrógeno por la reacción de una sal de cianuro, como por ejemplo el cianuro de sodio, con un ácido. Las disoluciones acuosas de cianuro de hidrógeno se conocen como ácido cianhídrico. La neutralización de este ácido con una base como el hidróxido de sodio produce sales de cianuro tal como el cianuro de sodio. Los cianuros se utilizan en la fabricación de diversos plásticos muy conocidos como el nylon, el orlón. El cianuro además forma complejos muy estables con la mayoría de los metales de transición. Otro de los compuestos inorgánicos del carbono es el disulfuro de carbono, un importante disolvente industrial para las ceras, las grasas, las celulosas y otras sustancias no polares. Es un líquido volátil e incoloro. Tiene un punto de ebullición de 46,3 grados Celsius. Los vapores de disulfuro de carbono son muy tóxicos y altamente inflamables.